Y en ese documento motivado debía de estar, se firmaron los convenios, vamos a hacer tales obras, cualquier cosa. Pero no hay ningún documento motivado que justifique esta arbitrariedad, este asalto del gobierno de Lazo en complicidad con Guadalupe Llori y otros a los fondos de la Amazonía. ¿Sí? Eso sucede el 30 de junio. El 10 de julio, frente a las presiones que reciben los funcionarios de la CTA para que se haga el asiento contable y que se registre en el sistema de SIGEF el movimiento de estos recursos, el licenciado Edwin Guzmán Guzmán, director administrativo financiero encargado, le informa a Silvia Santi de este movimiento económico, ¿sí? Que ellos no conocían, que no sabían, ¿sí? Y aquí dice: situación actual. Al revisar el estado de cuenta de corte al 30 de junio del 2023, la página del Banco Central del Ecuador, cuenta tal, a nombre de la Secretaría Técnica de la Circunscripción Territorial Especial Amazónico, se evidencia lo siguiente. Que con fecha 23 de junio, 150.307.057 dólares. Con fecha 30 de junio, se evidencia el haber realizado la transferencia de 75 millones de dólares. Es decir, los funcionarios lo sabían. No sabían por qué se fue la plata. O sea, los de aquí ni no por sabían, enterados. Ni por enterados. Más claro, ni les llegó esa plata del Fondo Común acá. No, esto, obviamente, esa plata del Fondo Común se mantiene en el Banco Central. En la cuenta de la se dio una vueltita en los papeles. Depositaron en el Banco Central y la plata se transfirió el Ministerio de Economía y Finanzas. Pero, mire, se llevan el 50%. ¿Qué hubo ahí? ¿Un acuerdo oscuro y por eso no han dicho nada? Pero ya vamos a ir a eso. Porque en la conclusión aquí, ¿qué es lo que le dice este servidor público a la secretaria técnica? Con estos antecedentes expuestos, elevo a conocimiento. Miren, no sabían que se llevaron la plata. Pero después de la fecha, claro, ¿no? Habrán de fecha después de la que... Así es. Elevo a conocimiento de su autoridad con la finalidad de que se realicen las acciones legales correspondientes, así como también de informar al Consejo de Planificación. Esto le dice el funcionario a la Secretaría Técnica. ¿Qué es lo que hace la Secretaría Técnica? La Secretaría Técnica, que aparentemente tampoco conocía del movimiento, le traslada esta información a la señora abogada Esperanza Guadalupe Llori Abarca con fecha 11 de julio. Y le informa de los movimientos del estado de cuenta. O sea, esto yo no me estoy inventando. Porque mire, ni ellos... ¿Cómo están esos movimientos? Mire, le informa. Dice, conmemorándum tal, el licenciado Edwin tal, me informa de eso. Objetivo, dar a conocer a la máxima autoridad de la STCTA de la situación actual, movimientos bancarios. Están dando a conocer, es decir, lo hicieron a las espaldas de las... por lo menos de la Secretaría, porque le informan a Guadalupe Llori y le piden también, dice, con estos antecedentes expuestos, elevo a conocimiento de esa autoridad con la finalidad de que se realicen las acciones legales correspondientes. También le pide eso. Le vuelve a pedir el 18 de julio, le vuelve a pedir que haga eso. Es decir, que hagan algo para que la plata retorne, para que la plata se devuelva. Pero ya se hizo humo esa plata. Eso yo no sé. Eso yo no sé. Lo único que sé es que se llevaron la plata sin justificativo, sin que conozcan. ¿Dónde está la plata? En el Ministerio de Economía y Finanzas. Debe estar ahí. Debe estar ahí. ¿Para qué se llevaron? No se sabe, porque lo hicieron con un papelucho. No se sabe. Pero, o sea, ya no está en las cuentas de la CTA. No, eso no está, aquí está informando. Se transfirió la plata de tal a tal cuenta. Sí, aquí están los documentos. A ver, ¿dónde está de la transferencia? Indíquenos, por favor. A ver, aquí está el documento de la transferencia. Ahí está. Del Banco Central. Aquí está. A ver, ¿qué dice ahí? Ya. Transferencias entre cuentas oficiales. Menos 75 millones de lo que tenían 150, 155 les queda 80 millones. Ahí está el documento. Se transfirieron esa plata. Y a espaldas de los funcionarios pero de aquí. Guadalupe Llori sabía, ¿y por qué el silencio? ¿Por qué el silencio de todos? Ahí está, ¿por qué el silencio? Por la complicidad. ¿Acaso llegaron a un acuerdo de, a ver, yo me llevo 75, tú quédate con 75, reparte y haz lo que quieras con eso, que sabemos que hacen lo que quieran,
y nosotros nos llevamos los 75 y aquí todo el mundo felices, pero eso sí calladitos. Pero, a ver. Esos 75 millones de dólares están, como decir, en el limbo. Están en la cuenta del Ministerio de Economía Sí, y Finanzas. pero puede ser nomás. O sea, Sí, no sé, es que eso no sé. Eso yo no puedo explicar. claro. Lo único que yo sé es que se ya llevaron no nuestra está plata. en la CTA. Sí, se llevaron nuestra plata. Y yo he estado esperando pacientemente que alguien diga algo, porque yo no soy autoridad, porque yo no soy electo, porque yo no estoy en actividad política. Pero en esta provincia y en esta Amazonía nadie ha dicho nada. Y tenemos delegados amazónicos en el Consejo de la CTA, pues. Tenemos delegado de los prefectos, tenemos delegado de los alcaldes, tenemos delegado de los gobiernos parroquiales, tenemos delegado de las organizaciones indígenas, tenemos delegado de las organizaciones productivas. Nadie ha dicho nada. Tenemos asambleístas electos Eso es lo que iba a decir, tenemos asambleístas. que andaban abrazando y besando a la gente diciendo: nosotros somos los defensores de la Amazonía y de Pastaza y vamos a defender a la Amazonía. Y frente a tanto silencio me ha correspondido salir y denunciar esto. Y no únicamente eso, sino tomar acciones para recuperar esa plata. A ver. Entonces ahí conocemos que usted va a interponer una acción de protección. ¿Cuál es el argumento? O sea, ¿devuelvan la plata o A qué? ver, primero, tenemos fundamentos de hecho y de derecho. Los fundamentos de hecho, tenemos las cartas aquí que determinan de que esa situación se afectó. Cuando se nos llevan 75 millones de dólares que están dirigidos a proyectos de la Amazonía orientados al suma causa, y porque eso dice la ley de la Amazonía, estamos hablando del buen vivir. Si se nos llevan 75 millones, nos están afectando en la posibilidad de tener aulas que se caen en el interior, en la posibilidad de tener centros de salud, en la posibilidad de tener carreteras, en la posibilidad de tener puentes, porque son 75 millones de dólares. Entonces nos están afectando en esos derechos, nos están afectando en los derechos que están establecidos en el 66.2 de la Constitución. Nos están afectando en el derecho para las personas con enfermedades catastróficas, que no tienen dinero para salir a Quito a sus tratamientos, a Ambato, y que la ley de la Amazonía determina. Pero mientras tanto, se llevan nuestra plata. Una cuestión básica, cuando yo decía al inicio, todos los funcionarios tenemos la obligación de que nuestros actos administrativos y las resoluciones sean debidamente motivadas. Estamos hablando primero del debido proceso. En la garantía. Ningún acto administrativo se lo puede hacer con papel. Una resolución administrativa debidamente motivada, la cual no existe. Y luego, el tema de la seguridad jurídica. Nosotros tenemos la expectativa, los amazónicos, que teniendo ese dinero, con ese dinero se construyen esas obras, con ese dinero se genera trabajo acá. Pero en el momento en que violentando la ley se coge la plata, no tenemos seguridad jurídica. Con esos argumentos y fundamentos de derecho, vamos a decir al juez constitucional o jueza constitucional que corresponda: señora jueza, el llevarse esos 75 millones de dólares nos afectan a los derechos fundamentales de los pueblos de la Amazonía. Y por lo tanto, usted declare la vulneración de derechos y pida que se restituyan esos 75 millones de manera inmediata. En 24 horas estoy pidiendo que se restituyan esos dineros. Pero además de eso, yo estoy pidiendo que esos recursos se destinen de manera particular a proyectos relacionados a la suma causal y a los sectores más empobrecidos de la Amazonía, y que además se repartan de manera equitativa para todas las provincias amazónicas. Claro, pero eso ya es un poquito un criterio suyo. Así es, que el juez lo acogerá o no lo acogerá. Pero lo importante será que recuperemos los 75 millones de dólares. Porque además, miren, el tema de derechos humanos y el tema de vida digna, el Estado tiene dos obligaciones. Una obligación positiva y una obligación negativa. La obligación positiva consiste en ¿qué? En que el Estado, para permitir la vida digna de la población, tiene que brindar toda su capacidad, todos sus esfuerzos para eso. Entre ellos, destinar recursos económicos. Y la obligación negativa, ¿qué es lo que determina?
determina de que no debe de hacer nada que afecte a la posibilidad de salida digna. Y en este caso el Estado, presidido en este caso por Guillermo Lazo en complicidad con Guadalupe Llori, no hace la acción positiva porque la Amazonía no nos ha dado nada. Y segundo, más bien hacen lo negativo. Es decir, fueron y se cogieron la plata que corresponde a la Amazonía para atender esas necesidades fundamentales de nuestra la población. motivación del que usted habla, Raúl, estaría el hecho de decir esos 75 millones les cercenamos al fondo común porque, por ejemplo, queremos pagar la deuda externa o queremos hacer cualquier cosa desde el Ministerio de Finanzas, pero no hay ninguna motivación de lo que usted dice, ¿no? No hay absolutamente nada. Es más, la ley amazónica no permite aquello, porque la ley amazónica dice para qué son esos recursos. Entonces, si cogieron para cualquier otra cosa, están violentando la ley. Violentando la ley. Inclusive, si dicen, no, es que esa plata cogimos para construir los puentes en tal lado. No. ¿Por qué? Porque para eso tenían que seguir un proceso. Claro. ¿Cuál es ese proceso? A ver, aquí están los proyectos, se hacen los convenios con la Secretaría y en base a los convenios, los de la Secretaría hacen la transferencia de los recursos. No ellos se cogen y se toman como se tomaron los recursos. Pero bueno, yo me pregunto, ¿cómo es que en la Secretaría Técnica, aquí hablando de la Secretaría Técnica, bueno, doña Guadalupe Llori ya se vuelve un poco cómplice de esto, ¿ya? Es cómplice. Ya, y es más, pero... es parte de las demandadas, porque por omisión, porque tiene conocimiento y no hace nada. No dice esta boca es mía. Claro, pero también los funcionarios los tienen controlados, ¿cómo es la cosa? Sí. Y usted ya estuvo en la CTA. Así es. Entonces poco más o menos conocerá, más o menos, porque tuvo poco tiempo, cómo está funcionando la cosa, ¿no? Ya lograron controlar, vea, hasta octubre. Los funcionarios tienen miedo ahí. Y seguramente su información no vino de aquí, sino de sí, los funcionarios tienen miedo porque obviamente ahí les tienen con amenazas. Ahí hay gente que nunca va a trabajar pero que cobra el sueldo. Ahí hay gente que llega a dar órdenes porque es delegado de la delegada en chanclas y en bermudas a hacer los repartos. Sí, eso sucede en la Secretaría. Y obviamente los servidores de ahí saben y tienen miedo. Tienen miedo. Sí, pero eso viene ocurriendo. A ver, pero ¿quién es más? O sea, en doña Guadalupe ahí queda la demanda como cabeza y sabiendo. ¿Quién más sabía, por ejemplo, de esto? No, eso lo tendrán que decir ellos. Sabía, bueno, los jueces. A ver, los jueces ya aquí hay dos cosas. Esta es una acción de protección en la perspectiva de ¿qué? De recuperar la plata. Ya. Uno. Y dos, yo voy a denunciar también ante la Contraloría General del Estado en la finalidad de que se haga un examen especial y ahí se establezcan responsabilidades administrativas, civiles o penales. Ellos que determinen. Y obviamente, si hay responsabilidades penales, que vaya a la Fiscalía General del Estado. Hace rato decíamos aquí en un comentario aquí de la radio, ¿no? O sea, la ley que fue creada para el desarrollo amazónico, o sea, no está cumpliendo su objetivo en tanto como comentábamos también aquí, pues en una entrevista que realizáramos a Juan Manuel Fuertes sobre la CTA, él decía que ahí hay corrupción. No tengo pruebas, pero tampoco tengo dudas, decía. ¿Será ese concepto el que se maneja en la CTA? ¿Para qué queremos una institución si es para la corrupción? Hable serio, pues. Ahí está, sí. Justamente esos son los cuestionamientos que yo he tenido siempre a esa institución. Sí, yo conozco que asambleístas lejos de estar reclamando esto, estaban buscando alguna tajadita. Están buscando ya una tajada ahí. Con los nuevos gobernantes. A ver, ¿cómo es la cosa, pues? ¿Cómo es la cosa? ¿Defendemos los derechos de la Amazonía que decimos cuando estamos en campaña electoral o qué? ¿O qué? Entonces, yo creo que aquí las cosas están claras. Es una institución que con la plata de los amazónicos, orientados ¿a qué? Al buen vivir, orientados a resolver los grandes problemas que tenemos aquí, hay quienes se están llenando los bolsillos. Así de sencillo. Entonces, yo sí en determinado momento he dicho, a ver, ¿esa institución tiene razón de ser o no tiene razón de ser? O más bien, la plata se debería de repartir equitativamente, por ejemplo, a los gobiernos parroquiales.
Ajá. Sí. O sea, de alguna manera, ¿no? Porque también es secreto a voces de esto, pues, que don Carlos Zavala se daba una de vueltas a la Amazonía y venía él a dirigir qué proyectos se aprueban. Mire. Y esas palmaditas en la espalda o ese cabecito que se iban a tomar en cada una de las juntas parroquiales, todos los proyectos a aprobarse. O sea... Mire, por eso es que trabajan ahí sin sueldo, pues. Eso es lo que estábamos también Claro, aquí. sin sueldo. ¿A dónde? Y por eso es que cuando eso, yo no dejé de trabajar en la Defensoría del Pueblo. Roles de pago, yo seguí trabajando en la Defensoría del Pueblo. Ahí me gasté mis vacaciones porque sacaba permiso un día, permiso otro día para cumplir las funciones de allá. Pero es que yo no podía cumplir una función gratis. ¿Y de qué como, pues? Claro. O tenía que hacer la palmadita. Tenía que ir a la palmadita, claro. Ya. Entonces, como yo no acostumbro a eso, yo seguí trabajando en la institución para tener mi sueldo. Y venía pidiendo de que me den el sueldo. Entonces, lejos de darme el sueldo, como mucho molestaba en eso, y como les hice una denuncia de un evento de corrupción que también permitió parar, ¿sí?, la compra de esas computadoras y todo eso, que tengo entendido no está en ejecución, ¿sí? Como se paró eso, entonces, jueves hice esa denuncia, y yo en ese mismo espacio dije, esto me cuesta el cargo, y me costó el cargo. Pero yo no podía quedarme callado, pues. Yo no acostumbro a hacer eso. Yo tenía que decir las cosas como son, aunque me quede solo, porque ahí me quedé solo. Ahora, yo quisiera consultarle un asuntito antes de darle paso a usted, compañero Salvador. Vea, usted dijo, bueno, 70 millones para vos y 70 millones para mí, dijo el Estado. O sea, ¿a qué se refiere al hablar de los 70 millones que le quedaron de esos 100? Que hagan el reparto como quieran, pues. Sabemos. ¿Usted cree que hay alegres repartos de los proyectos? No creo, estoy seguro. ¿Estás seguro? Claro. Igualito, no tengo pruebas, pero tampoco sí, dudas. Así es, estoy seguro. Ajá. Estoy seguro de eso. Y eso es un secreto a voces. ¿Sabe? Entonces, ahí no hay nada de dudas. Nada de... no hay dudas en absoluto, ¿no? A ver, compañero Salvador. Sí, ingeniero, buenos días. Esta parte que usted acaba de decir últimamente, ¿no? Tuvo usted un tiempo, aunque muy corto ahí, pero logró conocer cómo es el manejo ahí la CTA, empezando por la designación de la delegada ahora del presidente de la República y todo aquello. Se ha hablado mucho en secreto a voces también de que, por ejemplo, antes pedían un porcentaje que tenían que tener los gobiernos seccionales para la ejecución de alguna obra y el resto ponía la CTA, pero lograron cambiar aquello y se ha hablado de que ya para realizar una obra, entregar un proyecto, también ya se reúnen con los contratistas, con los beneficiarios. ¿Eso usted logró a lo mejor testificar? ¿Conoce algo? Con el hombre de la bermuda y de las chancletas. Claro, desde luego que sí. Y eso es justamente lo que le estoy diciendo a Salomón. Eso es un secreto a voces, que además ya fue denunciado por un medio de comunicación nacional en días anteriores y que yo aspiro que los próximos días salga algo. Sí, el medio La Posta. Sí, el medio La Posta ya dijo que hay alcaldes que se han acercado a denunciar precisamente aquello. Yo no tengo las pruebas, porque si no ya estuviera en la fiscalía. Yo no tengo las pruebas, pero eso se sabe. Y eso es lo que quisimos cambiar. Porque, por ejemplo, en ese proyecto que me costó la designación, sí, en ese proyecto era evidente que se iban a llevar la plata. Pero era evidente, pues, de la forma que lo plantearon y todo. Y yo expuse todos los argumentos ahí. Y yo aspiraba a tener el apoyo, por lo menos, de los delegados amazónicos. Y me quedé solito con mi voto. Sí, pero no importaba. El delegado del presidente cuestionando. Y cuestioné. Y sí, el domingo... Pero ¿qué dice el ministro de gobierno? ¿Qué dice el propio presidente, pues? No, ya los ratos de tal respaldo para cambiar se volvió en teoría. Y obviamente ya ahí había una incomodidad tremenda. Y bueno... a mí no me importa. O sea, también existe pues en la CTEA una estructura delincuencial. A ver, esa estructura viene desde arriba. Y eso yo sé. Y eso es lo que quisimos cambiar. Explíquese, por favor. Y eso es lo que quisimos cambiar. Sí, que las disposiciones vienen desde arriba. Que hay funcionarios vinculados a círculos desde la propia presidencia de la República. Y que desde ahí se daban las disposiciones. Y desde ahí me presionaban a mí para que determinadas cuestiones los ponga en consideración del directorio y yo no lo hice. Yo no lo hice. Obviamente de eso
No tengo pruebas y por eso es que no Pero he hablado. Ingeniero, ahí podría haber una prueba porque, por ejemplo, cuando quisieron cambiar a la secretaria técnica, no pudieron hacerlo porque desde arriba venía Claro. presionado para que no la topen en ese momento, ¿no? Así es, no quería que se tope. Pues esa Secretaría Técnica también sería parte de esta misma Porque ahí estructura. había una asesora vinculada a gente de la presidencia de la República y que se hacía las cosas desde ahí y que ella empezó a darme órdenes por WhatsApp. Yo ni siquiera le contestaba porque yo dije, aquí yo voy a hacer lo que yo quiero, no lo que a mí me ordenan. ¿Sí? Y era una funcionaria vinculado también a un funcionario del gobierno, de un ministerio X, y que quería que se haga lo que se quiere ahí. Entonces, yo no soy un títere, yo no soy alguien que se presta para eso, ahí se queda la ¿Y cosa, la pues. Secretaría Técnica vinculada también a esta estructura? Mire, eso es toda una cadena, es toda una cadena. O sea, difícil entrar ahí. Claro. Difícil Complicado. que entre alguien que no está a lo Sí, mejor del Claro, círculo, ¿no? porque debe haber, o sea, bajo juramentos, ¿no? Entonces, eso Tenaz. es lo que hay que cambiar. Pero vea, ¿por qué la corrupción acá en la Amazonía ecuatoriana a este nivel? O sea, ahí es cuando uno dice, ¿no? ¿Para qué quiere instituciones como la CTA si son para el lleve, pues, a la final? ¿Ah? O sea, los recursos que y tienen es que que mire, solamente una cuestión, Salomón. En la ley se determinó la representación de los amazónicos, ¿para qué? Para que defiendan los intereses de los amazónicos. Representación de los prefectos, de los alcaldes, de los gobiernos parroquiales, de las organizaciones de nacionalidades y pueblos, de los sectores productivos. 5. Para defender los intereses de la Amazonía. Los otros son del gobierno y responden al gobierno. ¿Sí? ¿Quién de ellos ha dicho algo sobre estos 75 millones? Porque ¿Quién? de ley sabían. Claro. ¿Quién ha dicho algo? Nadie. Nadie. No, ya habríamos sabido. ¿Quién me respaldó a mí cuando yo hice la denuncia de ese proyecto? ¿Quién? Nadie. Nadie. Me quedé yo solito con el voto. Y yo aspiraba que esos 5 me respalden, conmigo 6, y hacíamos mayoría. Pero me quedé solito. ¿Usted qué fecha salió? Ya ni recuerdo porque... Ya, pero empecé en mayo. mayo me bueno. parece, sí. Ajá. Mayo, inicios de junio. Para mí fue una cuestión... bueno, una experiencia porque me permitió conocer Claro, no, algunos temas. y verá, o sea, este es la punta del iceberg. Sí. La punta- Que ojalá la punta de la bola de alguien piedra. asuma eso. Ojalá, vamos a ver quiénes me acompañan, por ejemplo, ahora para el tema de la acción de protección. ¿Quiénes? Ujú. Sí. Entonces, el tema es de que no podemos quedarnos callados. Alguien me preguntaba ayer si tengo miedo. Claro que tengo miedo, pues así como están las cosas en este país, bueno, de ese tema doloroso yo no quisiera tanto hablar, pero claro que tenemos miedo. Pero si porque tenemos miedo nos quedamos callados todos, los sinvergüenzas habrán logrado su objetivo y se llevarán el país en Imagínese, peso. una institución de tan corta edad, ni una década no tiene todavía. No, tiene 4 años, sí, 5 años. 5 años. Y todo el tiempo ha sido... Y ya es una estructura delincuencial, pues a la final. Recuerden anteriormente que se hablaba de que era una plataforma política, también era cuestionada. Ajá. Y ahora se no, habla pues o incluso sea, de corrupción. nosotros aquí cuando se inició el periodo del ingeniero, de Guillermo Lazo, en 2021, analizábamos que los asambleístas amazónicos están con dientes y con uñas peleándose por tener el poner control de la sí. CTA, o Mire. sea, por servir a la Amazonía, pues, aunque sea don Oren. Ya. Y mire, la gente muriéndose del hambre. Ujú. Qué terrible. La gente sin escuelas, las escuelas se caen en el interior. Sin centros de salud. Con estos 75 millones podríamos darle centros de salud de primera categoría a todas las parroquias de la Amazonía. Ujú. A todas las parroquias. Y atención médica. Sí. Y atención a las personas con enfermedades catastróficas. Y se podrían construir puentes. Y se podría generar cuánto trabajo. Y se nos llevan la plata. Ya saldrán con cualquier invento, pero aquí los documentos hablan. Si ya dirán, ya nos van a devolver, era prestadito. A ver, ¿cómo es que se hacen esos préstamos? Claro. Sí, esos préstamos sin que los funcionarios conozcan. ¿Cómo es que se hacen esos préstamos sin autorización de un directorio? Sí,
Ya dirán eso, a ver, ¿cómo es que nosotros prestamos plata? ¿En dónde está el documento de que firmaron un convenio de préstamo? ¿En dónde está? O sea, eso se trató en torno a una mesita de café. No. ¿Sabes qué? Voy a hacer la transferencia para acá. Claro, ya a oscuras. Porque no hay bajo la documento, sombra. ¿no? No hay nada. Aquí está. Claro. Que ahora se inventen cualquier cosa, cualquier argumento, que se inventarán, porque yo les voy a interponer la acción constitucional, ahí les quiero escuchar, los sinvergüenzas que son. Sí, les quiero escuchar. Pero aquí están los documentos. Terrible, terrible. Ahora, ingeniero, usted va a cumplir lo suyo, a lo mejor ya presentando la acción de protección, luego la Contraloría. Por ahí, ¿qué esperanza se puede tener toda vez de que hay instituciones que están, al menos este es un caso donde está involucrado el propio gobierno, a lo mejor podría estancarse por ahí alguna investigación? Yo creo que el peso de los argumentos y los fundamentos que estamos poniendo nosotros en nuestra acción están por encima de cualquier interés. Estoy seguro que ningún juez constitucional se va a prestar para cualquier mañosería. Yo estoy seguro de eso. Nuestros argumentos son absolutamente contundentes. Nuestras pruebas son absolutamente contundentes, que yo no dudo que esta acción de protección se nos va a conceder, porque es una arbitrariedad. Solo con un argumento deberían de concedernos esta acción de protección. Solo con el argumento de la motivación. Solo con ese. Pero además de eso tenemos una serie de argumentos. Pero solo con ese. Que demuestren un documento que el acto administrativo estuvo debidamente fundamentado y motivado. No existe. Solo con eso deben de otorgarnos esa acción constitucional. Sí, es el ciudadano Raúl Tello en contra del Estado, que yo aspiro que el día de hoy a las 10 de la mañana ya no sea Raúl Tello. Ojalá sean medios de comunicación, sea ciudadanía, sean organizaciones indígenas, sean prefectos, sean alcaldes, sean gobiernos parroquiales, ojalá sea toda la Amazonía que se moviliza alrededor de eso. Los flamantes... Sí, los flamantes asambleístas. Y no solamente debe ser la provincia, sino porque esta es una aplicación... Si no son ellos, no importa, seré solo yo, no importa. Pero yo asumiré el papel que me corresponde en esta sociedad, y que no lo hago solamente cuando estoy de autoridad o cuando estoy de campaña o cuando estoy de candidato, sino que lo hago como ciudadano, ahora como ciudadano común y de a pie. Usted debe haber investigado, tal vez asesorado ya con los juristas, ¿qué delito acarrearía y cuáles nomás serían las personas involucradas? Mire, ya en el tema del delito, yo le estoy poniendo en manos de la Contraloría General del Estado. Que ellos determinen si es que hay, si es que no hay delito, y posteriormente la Fiscalía. En mi concepto, ahí existiría inclusive peculado. En mi concepto. Sí, yo he analizado bien, pero eso que lo hagan las entidades de control. Yo no soy de las personas que jamás lanzo calumnias. Pero sí, después de todos los involucrados... Pero yo he analizado. Se presumiría de que existe eso, y por eso es que voy a presentar a la Contraloría General del Estado. Y ya en lo que corresponde a la violación a los derechos constitucionales de los pueblos amazónicos, yo estoy asumiendo esto con esta acción de protección que el día de hoy voy a presentar. Así están las cosas. Gracias, Raúl, por asistir a la convocatoria de Nina Radio, El Poder de la Verdad.